Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también en esta hora, por supuesto, también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Está cargando, dice. ¿Eso está cargando? Bueno, agarrarán de dónde va. Bueno, esta es una semana muy particular la que vamos a... se da inicio a todo lo que es los aniversarios, nuestro aniversario patrio, así que vamos a tener algunos... el estudio del día miércoles, por ejemplo, vamos a suspenderlo este miércoles y vamos a reanudar el estudio del libro de Romanos el próximo miércoles. Lo digo esto por si me llegase a olvidar al final del servicio. No hay estudio este miércoles en ninguno de los horarios. Vamos a tomar el día de hoy un tema, ¿no es cierto?, que es sin duda alguna muy importante, vital, y que probablemente nunca nosotros terminemos de entender y de comprender, así como todos los atributos de Dios y lo que hemos estado aprendiendo acerca del carácter de Dios, ciertamente encuentra muchas veces circunstancias en las cuales nosotros podemos tener algunas contradicciones, pero siempre van a estar en el plano de nuestra mente, siempre van a estar en el plano de nuestra mente. Yo quisiera que ustedes y yo supiéramos, ¿no es cierto?, que en gran medida todo lo que aprendemos de Dios es solamente una mínima parte de quién es Él. Es lo suficiente para que alcancemos salvación y seamos llevados a la gloria. Por lo tanto, el propósito del entendimiento de la palabra de Dios es básicamente, como lo decía nuestro hermano en la oración, el que nosotros podamos practicar lo que sabemos. No solamente tener un conocimiento, sino que practicar lo que sabemos, aceptar con fe lo que no entendemos, pero que está en la Escritura, y abocarnos ciertamente al propósito fundamental que tenemos como hijos de Dios. Y hago esta introducción porque vamos a empezar el día de hoy a hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios es una de las cosas quizás mal entendidas por parte del pueblo de Dios, porque el amor de Dios es, por supuesto, no solamente un atributo de Dios, sino que es una esencia de Dios. Es parte de la esencia de Dios. Pero el amor de Dios tiene que conjugar con la justicia de Dios. Y por eso es que aprendimos primero la santidad de Dios, quién es Dios, porque entonces la santidad es lo que envuelve todos sus atributos. Su amor es santo, su ira es santa, su justicia es santa, todo es santo en Dios. Dios no comete errores, Dios no hace nada indebido, y por lo tanto, cuando nosotros logramos tener ese piso de que todo lo que escuchamos en la palabra de Dios y que viene de Dios es santo, sin error, perfecto, por supuesto que lo vamos necesariamente a comparar con nuestra visión del amor. Los seres humanos tenemos una visión del amor. Y es una visión completamente distinta al amor de Dios. Completamente distinta al amor de Dios. De hecho, tenemos que aprender, cuando hemos nacido de nuevo, del amor de Dios. Tenemos que aprender qué es el amor de Dios, porque no es el mismo amor de nosotros. No es el amor natural que los seres humanos tenemos. Cuando la Biblia dice en 1 de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, no se está refiriendo al amor natural que tú tienes por tus hijos, por tu esposa, que es un tipo de amor, pero no es el tipo de amor como el que Dios nos quiere enseñar, que va mucho más allá de todo eso, en una incomprensión absoluta. De partida dice, el que no ama no ha conocido a Dios, por lo tanto, ese amor al que se está refiriendo ahí no es el amor natural, sino que el amor que solamente proviene del conocimiento de Dios. Y conocen a Dios solo aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, el tema del amor es un tema que tiene que estar enmarcado dentro de lo que hemos aprendido durante las semanas anteriores.
Lo primero es que hablamos que Dios es santo y que la santidad de Dios provoca un trauma, por así decir, en la vida de quienes lo experimentamos. Porque por primera vez nos damos cuenta de quiénes somos nosotros y también nos damos cuenta de quién es Dios. Por lo tanto, la distancia entre Él y yo se hace aún más abismante. Significa efectivamente que Dios es inmensamente más grande de lo que yo pensaba, y cuando alcance ese nivel, seguramente volveré a quedar en una posición en que no entiendo la inmensidad, en este caso, del amor de Dios. Y que Él es soberano, Él hace como quiere. Y cuando decimos que Él hace como quiere, no nos estamos refiriendo a que Él hace las cosas sin pensarlo. Cuando decimos que Él hace lo que quiere, estamos diciendo que lo que hace Él siempre es santo, es justo, es correcto. Está todo siempre bajo su voluntad. Entonces la santidad de Dios, la santidad de la iglesia, el deseo de Dios de presentar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que está en el libro de Efesios, ¿no es cierto? El amor de Dios por la iglesia. Todo lo que nos hemos aprendido, o lo que hemos estado aprendiendo, es justamente para que podamos introducirnos en el tema del amor, teniendo siempre en mente la soberanía de Dios, teniendo siempre en mente la justicia de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios. Porque las personas, nosotros mismos tendemos a decirle a la gente indiscriminadamente: Dios te ama. Y lo primero que dijo Jesús no fue los amo, lo primero que dijo Jesús fue arrepiéntanse. Entonces tenemos que empezar nosotros a entender el contexto del amor de Dios a la luz de la misma Escritura. A la luz de la misma Escritura. Porque si no lo hacemos así, nosotros vamos a equivocarnos y vamos a caer en lo que mayoritariamente cae el pueblo de Dios hoy día, que es un sentimentalismo en relación al amor de Dios y no el amor de Dios como la Biblia nos lo muestra. Es difícil definir el amor de Dios. Hay varias palabras que se usan en el hebreo, varias palabras o algunas palabras que se usan en el griego. Sin embargo, el contexto es lo que nos va a ir dando la situación referente al amor de Dios. Lo primero que quiero que vayamos es a 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Versículos 7 y 8. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Juan es: amados, amémonos, amados, amémonos, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, el amor que se está refiriendo ahí es un amor que proviene de Dios, que tenemos que aprender de Dios, que es dispensado por Dios y que aprendemos en la Escritura. No es solamente el amor filial, no es el amor de la compasión, es el amor de Dios. Por lo tanto, esto se está refiriendo a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, el amor al que se está refiriendo ahí no puedo aplicarlo a los que no conocen a Dios, porque está hablando de un amor específicamente de los que conocemos a Dios. En ese contexto está este aspecto de que Dios es amor. El que no ama, en el contexto de lo que ya hemos visto, no ha conocido a Dios, y aquí hace la definición: porque Dios es amor. Porque Dios es amor. No se trata de complejizar las cosas, pero tampoco se trata de generalizar las cosas. Aquí está hablando que Dios es amor, ¿no es cierto? Pero está partiendo de un conocimiento que tienen aquellos que conocen a Dios. Y nadie que no ha nacido de nuevo conoce a Dios, aunque diga que ama y cree en Dios. Entonces el amor de Dios, por definición, es algo mucho más amplio de lo que nosotros podemos llegar a pensar, pero también es algo que se expresa de distintas maneras. De distintas maneras, aun cuando en la misma palabra. Es como la famosa palabra mundo, que la palabra mundo en una parte aparece hasta como cosmético, ¿no es cierto? Porque viene de ahí de cosmos.
Si yo no entiendo el contexto en lo que se está hablando, por supuesto que esa palabra, que es la misma palabra, en el caso de mundo, no puedo entenderla a no ser que sea el contexto en el cual la estoy leyendo. Aquí el contexto claramente está hablando de amor de Dios y amor específico que solamente se puede conocer, se puede recibir y se puede dispensar a la luz de los que conocen a Dios. Y nadie conoce a Dios si no ha nacido de Él. Si no ha nacido de Él. Entonces, Dios es amor y vamos a ver formas en que este amor se expresa. Se expresa. Algunos pueden estar en desacuerdo con que el amor de Dios es uno solo, y tiene razón, pero la multiforme gracia de Dios significa también que se expresa de distintas maneras. Tenemos en primer lugar el amor y la compasión general, el famoso Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese es un amor general, que incluye a los elegidos, que incluye a los que Dios ha llamado para salvación, pero incluye también a los que no ha llamado a salvación. Y entonces es un amor que se expresa, por ejemplo, en Mateo 5:45. Hoy día vamos a hacer una definición general. En los siguientes domingos vamos a ir analizando cada una en particular, hasta llegar al foco más importante de esto, que es la respuesta a ese amor. Mateo 5:45. Entonces dice, pero yo os digo, el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es algo que Dios nos está diciendo a nosotros. Nosotros somos receptores del amor de Dios. Nosotros no podemos entender la totalidad del amor de Dios. Nosotros somos receptores de ese amor. Y Él nos dice entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Malos y buenos, justos, injustos. ¿Dios va a salvar a los injustos? No. ¿Dios va a salvar a los malos? No. Él dice, hay dos tipos, buenos, malos. ¿Quiénes son los buenos? Los que han nacido de nuevo. No somos buenos en esencia, porque éramos malos, pero Él nos ha dado su bondad y su justicia. Hay dos caminos, el angosto, el ancho. Hay dos cimientos, la arena, la roca. No hay un tercer espacio. Pero Dios está expresando aquí que tiene una bondad, una gracia general en la cual todos pueden disfrutar, incluso todos pueden disfrutar, por ejemplo, de la creación de Dios. Los inconversos, los perdidos también pueden disfrutar de la creación de Dios. Entonces Dios tiene un amor general, expresa un amor general, una compasión general. Dios no destruye inmediatamente al impío. Es una compasión general. Dios también tiene un amor para salvación, expresado para salvación. Efesios 1. Efesios 1, versículo 3 al 7. Aquí vamos a ver la otra expresión del amor de Dios. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Efesios 1, 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay un amor distinto, hay un amor general. Dios no condena inmediatamente al inconverso. Dios no juzga inmediatamente a los perdidos. El sol sale para todos. El 18 de septiembre los van a salvados, los van a celebrar salvados y perdidos y la van a pasar bien y todas las cosas, todo. Dios permite. Pero otra cosa es el amor expresado para salvación. El amor expresado para salvación es un amor que está circunscrito a los elegidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿entiende eso? Probablemente no, porque nosotros nuestra historia nos acordamos de los 20 años atrás, no tenemos una concepción de lo que es un plan concebido antes de la fundación del mundo, pero está en la Biblia. Si tú comienzas a enredarte y a tratar de comprender el misterio de la voluntad de Dios en esta área, nunca lo vas a encontrar. Pero Dios lo dice, Él te eligió antes de la fundación del mundo. Dios te amó, o tú amas a Dios, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Si Él no me ama, yo no lo habría amado. Él hizo una elección soberana que no tiene nada que ver contigo, conmigo, ni con nada que hicimos o dejamos de hacer. Es la soberanía de Dios, que es inescrutable, es insondable, pero es bíblica. Y Dios dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste como me hiciste? ¿Podría un cacharro de barro decirle al alfarero, imagínense si empezara a hablar el cacharro de barro, el alfarero tiene que salir corriendo de ahí. Va a estar hablando el barro. Entonces, es así. ¿Podremos nosotros cuestionar las ordenanzas y la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios que no nos ha sido revelada? Yo te pregunto, ¿tú por qué eres cristiano? ¿O por qué eres cristiana? ¿Porque eras mejor que tu prima que no lo es? ¿Porque eras más inteligente que él o que ella? ¿O que eras menos pecador? Por la gracia, ¿no es cierto? Por la gracia. Pero no se nos revela. ¿Por qué? Se nos dice por la gracia. Yo puedo describir la gracia, pero no puedo entender ni explicar por qué esa gracia se me aplicó a mí. Cuando Dios habla de Israel, le dice, ¿sabes qué? Y ahí hay una clave. Yo te elegí a ti, Israel, en Deuteronomio. Te elegí, ¿sabes por qué? Porque eras el más penca, el más pobre, el más chico, el más débil de todos los pueblos de la tierra. Y lo hice para glorificarme. Porque inmediatamente dice después, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Si quieres encontrar un propósito de por qué Dios eligió salvación para algunos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, por amor, presentó y expresó un amor diferente a aquellos que Él llamó de antes de la fundación del mundo para salvación. Y aquí va a venir entonces, ¿pero por qué Dios? Y te vuelvo a repetir lo que Pablo dice, ¿podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué hiciste esto? ¿O cuestionar lo que el alfarero ha hecho? La respuesta es no. Por eso es que el foco del amor de Dios está en cómo tú y yo debemos responder a ese amor de Dios. Debemos agradecer que Dios nos ha dado por gracia salvación.
y debemos aprovechar la gracia común que Dios nos permite también tener o ser parte de esa gracia común, porque como decía mi hermano también en la oración, todavía tenemos la libertad de predicar libremente el Evangelio. ¿Qué es eso? Eso es parte de la gracia común. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con esa gracia común? ¿Cómo estás aprovechando esa gracia común hoy día que no te persiguen? ¿Estás enseñando, estás predicando el Evangelio, estás viviendo en santidad, estás buscando realmente agradar a Dios? En otras partes del mundo, esa gracia común, o por lo menos ese aspecto de la gracia común, no existe. Y a nuestros hermanos los queman vivos y los crucifican. Hoy, siglo XXI. Ellos no están gozando esa parte de la gracia común. Yo pregunto, ¿nosotros estamos gozando esa parte de la gracia común hoy día acá? Tienen libertad los impíos para decir cualquier estupidez, cualquier cosa, y los cristianos también tenemos libertad para explicar y para predicar el Evangelio. Lo estamos haciendo. Estamos llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces el amor de Dios se expresa, ¿no es cierto?, para salvación. Después dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Los salvos, los elegidos, los que soberanamente Dios llamó, los que soberanamente Dios predestinó. Soberanamente Dios predestinó. Pero hay entonces un amor que Dios entrega por la iglesia. ¿Y cómo expresa ese amor especial por la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Pregunto, ¿por quién se entregó Jesucristo? Por la iglesia. ¿Quiénes componen la iglesia? Los salvos. ¿Quiénes son los salvos? Los que Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, el amor por la iglesia es un amor distinto al amor de la compasión general que Dios permite sobre justos e injustos. Romanos. Versículo 14, capítulo 9, versículo 14. Por si acaso alguien se está preguntando esto en su cabeza, el apóstol Pablo, que enseña la elección, que es una enseñanza bíblica, el amor de Dios específico para un grupo que él, un remanente que él se ha tomado para el puro afecto de su voluntad. Él dice, ¿no es cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La misericordia es un tipo de la expresión del amor de Dios también. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pues me dirás, ¿por qué pues entonces, o por qué pues inculpa? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué pues entonces Dios inculpa si el faraón, él lo puso para endurecerlo? Entonces, ¿cómo lo hace culpable? Eso es lo que está diciendo, no lo entiendo. Y la respuesta es, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice. Y ahí la respuesta es, mira, en verdad yo endurecí a Faraón porque... no.
Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, la misma masa? La misma masa. Toda la humanidad estaba perdida. Toda la humanidad, después del pecado de Adán y Eva, todos estábamos perdidos y íbamos destino al infierno. Éramos una misma masa. Pero de esa misma masa, ¿qué dice ahora? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vaso para honra, vaso para deshonra. ¿Ama igual Dios al vaso de honra que al vaso de deshonra? ¿Le extiende al vaso de deshonra compasión? Claro que sí, porque dice a continuación, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó? Es una parte también de la expresión del amor de Dios. Dios soporta a todos aquellos. ¿Cuánta gente insulta a Dios? ¿Cuánta gente habla mal de Dios? ¿Cuánta gente vive como se le da la gana? ¿Cuánta gente desafía a Dios? ¿Qué hace Dios en una expresión de amor? Lo soporta. Lo soporta. Cuando Jesús estaba en la cruz, lo insultaban, lo escupían, bájate de ahí. ¿Qué hizo Dios? Soportó. Soportó. Entonces, dice que Él lo soporta. ¿Y qué si Dios, versículo 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, escucha bien, preparados para destrucción? ¿Entiendo eso? No lo entiendo eso, pero lo dice la Biblia. Ahora, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró. A unos va a mostrar su ira, que es santa, y a otros va a mostrar su gracia, su amor, ¿no es cierto?, para su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, el amor de Dios derramado a la iglesia es un amor sacrificial y es un amor de salvación. El amor de salvación no se derramó a toda la humanidad. La gracia de Dios, de manera general, es algo que momentáneamente la humanidad en general, incluidos nosotros, disfruta o vive o tiene. Pero hay un amor salvífico que está dirigido a aquellos que Él de antemano ha predestinado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es que el amor de Dios no es una cosa que nosotros podamos necesariamente entender completamente, y muchas veces tenemos una concepción sentimentalista del amor de Dios, y el amor de Dios no es sentimentalista, el amor de Dios es sacrificial, y el amor de Dios es soportar a los vasos de deshonra y amar y salvar a los vasos de honra. Ese es el proceso. Entonces, Proverbios capítulo 3, versículo 12. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová, al que ama, castiga, como al Padre, al Hijo, a quien quiere. Hay un amor de corrección, un amor de disciplina. Al que ama, Dios disciplina. Dice en el Nuevo Testamento, si Dios no disciplina a sus hijos, entonces somos bastardos.
Eso es lo que dice. Entonces hay un amor de disciplina, un amor que hace que nosotros como hijos de Dios seamos corregidos, seamos disciplinados, seamos confrontados por la palabra de Dios. Es otra forma en que el amor de Dios se expresa a sus hijos. Jeremías 31, 1, 3. Jeremías 31, 1, 3. Jeremías 31, 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amó con amor eterno a Israel. También tiene un amor por Israel, un amor distinto que por las otras naciones del mundo. Tiene un amor distinto por Israel. Con amor eterno te he amado. Entonces, cuando el Señor dice que Dios no hace acepción de personas, Él está diciendo que el evangelio ahora de la gracia es predicable a toda criatura y no sin importar el lugar y la nación, pero nunca ha dejado de amar a la nación de Israel. Nunca ha dejado de amar a la nación de Israel. Es un amor que Él tiene por la nación de Israel, e Israel prevalece hasta el día de hoy por causa del amor de Dios, por causa de la promesa eterna que Él hizo a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Israel permanece. Entonces, otra expresión del amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 34. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 34. Versículo 35, perdón. 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces también el Padre, Dios, ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Padre y el Hijo aman al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. El perfecto amor de la Trinidad. También es una forma en que se nos muestra el amor de Dios, que es distinto al amor que se nos dispensa a nosotros, porque el amor de la Trinidad es sin pecado, no es gracia. En cambio, el amor que se nos dispensa a nosotros es gracia. Porque sí, nosotros somos pecadores, nosotros no merecemos ser objeto del amor de Dios. Y Dios nos ama. Dios nos ama. También, Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre ama al Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A vida. Juan 10:10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se dan cuenta? Su vida da por las ovejas. Si yo elimino el versículo 11 y leo solamente el 10, pierdo el contexto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas. Capítulo Romanos. Capítulo 8. Versículo 28. En adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Otra vez. Solamente el que ha nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por favor, esto no tiene que ver con las declaraciones. Mucha gente dice que ama a Dios. Acuérdense de Mateo 7. Va a haber gente en el juicio final que va a decir, en tu nombre hicimos cosas, en tu nombre. Ellos ni siquiera eran budistas. No, están diciendo que en el nombre de... Pero si no hay un nuevo nacimiento, es imposible que el hombre ame a Dios. Porque hasta que no nazca de nuevo, es un enemigo de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Él tiene un propósito. Yo no lo sé cuál es ese propósito. No sé por qué lo hizo, no sé por qué me eligió, pero Él me llamó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esos nosotros están en el contexto del versículo 28 para abajo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la seguridad del nacido de nuevo. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Ese es un amor distinto. Es un amor distinto, es el amor sacrificial, es el amor salvífico, es el amor de la cruz, es el amor de la cruz. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? La respuesta es nadie. Nadie. Entonces, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separar a un hijo o una hija de Dios del amor de Jesús, nuestro Señor. Por eso dice que el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha redimido, hemos nacido de nuevo y todas esas expresiones. Entonces, ese amor no es el amor providencial que Dios permite por causa de que soporta los vasos de deshonra. Porque cuando nosotros entonces estudiemos la ira de Dios, si no entendemos esta expresión multiforme de la gracia de Dios, no podremos entender la ira de Dios, que también es santa y es inmensamente severa.
inmensamente severa. No ha sonado ni el celular, eso significa que están procesando información. Pero el punto es ahora, ¿qué es? ¿Cómo es y debe ser mi respuesta al amor de Dios? Al amor de Dios. ¿Cómo debe ser mi respuesta al amor de Dios? Cada uno de estos aspectos los vamos a profundizar a medida que vayan pasando los domingos. Pero ¿cómo es que yo debo responder al amor de Dios? Y en la respuesta al amor de Dios justamente es, como dice el Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios. Perdón, 2 Corintios capítulo 12. El contexto es el aguijón en la carne, en el físico del apóstol Pablo. ¿No es cierto? Él dice que fue llevado al tercer cielo, vio cosas y escuchó cosas que no le fueron permitidas revelarlas. Sin embargo, él dice, ¿no es cierto?, que 3 veces ha pedido que esto salga de él, pero la respuesta de Dios es, bástate, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, entonces, fíjense la respuesta de Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor, ahí está, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, Él es, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis. Bueno, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está discutiendo siempre con los corintios, pero él dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Recuerden ustedes que la expresión gozo no significa siempre una sonrisa en los labios, sino que entender que hay un propósito de Dios aun cuando mi condición sea mala a los ojos del mundo y aún a mis propios ojos. Pero él dice eso en la misma carta de Corintios, en primera, ahora sí. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Según a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar disponible para que Dios me use. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo no sabe quién es quién, pero él dice todos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué está diciendo ahí? A toda criatura
Dios me manda a amar hasta a mis enemigos. Yo no sé quién es elegido, no es elegido, eso es un asunto de Dios. Dios me lo enseña. Pero yo respondo al amor que Él ha depositado y me ha dado, llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Por eso es que vamos allá, vamos acá, estudio evangelístico, todo. ¿Depende de nosotros? No, pero debiéramos obrar como si dependiera de nosotros por causa del amor que hemos recibido de Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, no sé quién, pero que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el foco principal de un hijo, una hija de Dios. El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta que cuando él habla de la expiación, habla de nosotros? ¿No es cierto? Cuando habla del evangelio, habla de general, no lo sabe. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en respuesta al amor de Dios. Sabemos que Él eligió, no lo elegimos nosotros. Sabemos que su amor por nosotros es un amor salvífico. Sabemos que estamos bajo un paraguas de la gracia común de Dios, en que el sol sale para justos e injustos. No sabemos quién Dios o a quién Dios le ha concedido que se arrepienta. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, como si cada criatura fuera una criatura para salvación, sabiendo que no todos son salvos y sabiendo más aún que el camino es angosto. Pero debemos predicar el evangelio por amor a aquel que nos salvó. Porque si nosotros empezamos a filosofar como les he pedido que no lo hagan, porque no van a encontrar respuesta. Bueno, entonces si yo, ¿para qué entonces hago esto? ¿Para qué predico? ¿Sabes por qué tienes que hacerlo? Porque Dios te manda. Y una de las señales más grandes de un corazón transformado es el amor que empiezas a experimentar hacia aquellos que están sin Jesús, independiente de que lleguen a estarlo o no. Jesucristo, cuando estuvo con Nicodemo, no le dijo: mira, Nicodemo, para que tú sepas, yo antes de la fundación del mundo te elegí, así que lo que tú tienes que hacer, no le dijo nada de eso, le dijo que Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. El que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de los cielos. La historia dice que después Nicodemo se convirtió, pero Jesús ahí no lo trató ni como un elegido ni como un perdido. Lo evangelizó, que es lo que teníamos que hacer nosotros. Entonces, para entender el amor de Dios, porque un día millones de personas que dicen creer en Dios van a estar en el gran trono blanco recibiendo juicio y condenación eterna. Juicio y condenación eterna. Eso no lo podemos negar. Si Jesús hubiese muerto por toda la humanidad debería estar en el cielo. Porque el plan de Dios no fracasa. Y si Jesús pagó por toda la humanidad, entonces nadie debiera ir al infierno porque ya está pagado el precio por toda la humanidad. La Biblia claramente en el contexto adecuado de cada uno de los aspectos muestra este proceso en el cual la expresión del amor de Dios es bien diferenciada, aunque sea la misma palabra. Vuelvo a decirlo, como la palabra mundo, como la palabra todo. Nosotros tenemos que entender el contexto en el cual está impresa en la Escritura. Pero no podemos enseñar algo que la Biblia no enseña. La Biblia dice que Dios elige, pero también la Biblia dice que soy responsable. Los que se van al infierno son responsables de irse al infierno. Los que se van al cielo no son merecedores de ir al cielo. Entonces Dios mostrará su gracia dando salvación a aquellos que no lo merecían y mostrará su ira dando condenación a aquellos que sí lo merecían. Eso es, hermano. Entonces, en ese contexto es que vamos a estudiar el amor de Dios y probablemente mucho de lo que nosotros estudiemos nos va a seguir resonando en nuestra mente finita.
Pero no podemos nosotros acomodar y negar lo que Dios nos dice porque no nos calza en nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza humana. Dios no ama igual a todas las personas. Dios no ama igual a todas las personas y esa es una máxima en la Escritura. Lo vuelvo a insistir. Así es como la Biblia nos muestra claramente. Dios tampoco se complace de mandar al infierno a la gente. Dios no está... No, Dios tiene un dolor en su corazón, dice la Escritura también, pero lo hace igual, porque es justo. Y su ira se tiene que desatar. Su ira se tiene que desatar. Dios, de un golpe y porrazo, eliminó miles de personas en el Antiguo Testamento. Lean el Apocalipsis, cómo va a ser el tiempo. 2.000 millones de personas, por lo menos, van a caer bajo los juicios de Dios. Entonces, si tú me dices, Dios amó a todo el mundo por igual, ¿qué pasó con esas 2.000 millones de personas? No puedo, a la luz de lo que la Escritura me enseña. Tengo que entender que Dios tiene compasión, Dios muestra su amor en forma de paciencia, Dios muestra su amor en forma de compasión, Dios muestra su amor en forma de resistir. Dios muestra su amor de muchas maneras, pero el amor que te ha dispensado a ti, si eres un hijo, una hija de Dios, es un amor único y eterno. Y eterno. Porque con ese amor expresado en el sacrificio de su Hijo, es que Él pagó tu pecado. Tú puedes decir con toda propiedad, Cristo murió por mí. Cristo no murió a la chuña, por quien llegara. Cristo no dijo, mira, voy a morir allá abajo, voy a pagar el pecado, y el que sea más inteligente, más sensible, más amable, más capo, el que escuche mejor, ese llegará. La pelota está en su cancha. ¿Sabes por qué? Porque nadie llegaría. Porque nuestra naturaleza humana, nosotros aborrecemos a Dios. Dios nos define como enemigos de Dios. Y si Él no da salvación, esa persona va a morir como un enemigo de Dios. Va a morir como un enemigo de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar?